La experta en tendencias de futuro e inteligencia artificial Silvia Leal ha impartido la conferencia Las IA del futuro, en la que ha repasado la evolución de la inteligencia artificial y el desarrollo cuántico en la sociedad desde los últimos años hasta la actualidad, explicando cómo están transformando la sociedad y de qué manera se pueden integrar en la vida diaria. La charla se ha enmarcado en el ciclo El futuro a ciencia cierta y se ha celebrado en el Auditorio Santiago Grisolía del Museo de las Ciencias. La conferenciante ha abordado la IA para explicar qué es y cómo ha llegado, dando nociones de cómo se usa en distintos ámbitos y profesiones como la policía, la educación o el entorno médico. ¿Qué va a pasar con la IA? ¿Cómo aprovecharla al máximo a nivel personal y profesional? Y abrir los ojos para que una vez que yo me vaya todos sepan, bueno, pues utilizarla para que les cambie la vida. Porque yo digo que la verdad es que entender todo esto bien te cambia la vida. Aunque Leal advierte que puede tener peligros. Uno de los peligros es que si ella piensa por nosotros, ¿para qué vamos a pensar nosotros? Y luego, por otro lado, está demostrado que nos pueden manipular con ella. El peligro es no ponerle conciencia, no entender cuáles son sus riesgos y no hacer nada al respecto. Porque si no haces nada al respecto, te van a manipular y luego también te puedes quedar sin trabajo. Entonces tienes que aprender a usarla y aprender cómo se puede usar para que sea algo bueno para ti, pero también la pueden usar en contra, como todas las tecnologías anteriores y tantas cosas. Con esta conferencia se inicia el ciclo El futuro a ciencia cierta, que forma parte de la programación especial por el 25 aniversario del Museo de las Ciencias. La siguiente cita será el 5 de noviembre con Ricardo Valerdi, profesor en la Universidad de Arizona en el Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industriales, y su charla Reescribiendo el deporte.